Ahora nos presentan la siguiente práctica, que es acerca de costos variables, costos fijos, costos totales, utilidad neta y razón del margen de contribución. Para esto lo único que debemos saber es un par de fórmulas. La primera sería que las ventas menos los costos variables dan lugar al margen de contribución. Las ventas menos los costos variables dan lugar al margen de contribución. Y la segunda fórmula es que el porcentaje de margen de contribución, también conocido como razón de margen de contribución, se calcula restando ventas menos costos variables y dividiendo ello entre ventas. Ventas menos costos variables es el margen de contribución. Si dividimos el margen de contribución entre las ventas, obtenemos la razón del margen de contribución. Y es solamente eso para llenar la tabla mostrada. Entonces lo primero que vamos a llenar es esta zona de acá, que sería la más fácil, por así decirlo, ¿no? Los costos variables más los costos fijos tienen que sumar lógicamente los costos totales. Por lo tanto acá será 300. Asimismo, aquí también será 300, porque estamos sumando costos variables, costos fijos, para obtener costos totales. Y aquí ya no tenemos más datos, por ello tenemos que hacer uso de las demás columnas. Como es de esperarse, si restamos las ventas menos los costos totales, obtendremos la utilidad neta. Ventas menos costos totales, utilidad neta. Ventas menos costos variables, dijimos que era el margen de contribución, pero si a las ventas le restamos los costos totales, obtendremos la utilidad neta. De esta forma, aquí este valor restado con 800 da 1200, por lo tanto aquí es 2000. Aquí tenemos que tener también 1800 para que al restarle 1800 a 2000 obtengamos 200. De la misma forma, si restamos 1000 menos 1000 obtendremos 0 de utilidad neta. Esto puede parecer extraño, pero la tabla exige que el valor aquí puesto en utilidad neta sea 0, ya que al restar estos valores simplemente obtenemos un valor nulo. Ahora que hemos rellenado este valor de 1800, podemos calcular los costos variables, que sería de 1500, para que al sumar con 300 obtengamos los 1800. Ahora, como podemos ver, en estas tres filas de acá ya solamente nos falta llenar el margen de contribución, la razón del margen de contribución. Entonces, para hallar el margen de contribución tenemos que restar estos valores de acá. Ventas menos costos variables, margen de contribución, entre ventas, razón del margen de contribución. Es decir, acá sería 1500 sobre 2000. Aquí sería 500 sobre 2000. Aquí sería 300 sobre 1000. Y ya solamente nos queda la primera fila, donde tenemos que hacer el proceso pero inverso. La fórmula de la razón del margen de contribución es ventas menos costos variables sobre ventas, es decir, solamente intervienen estas dos variables para darnos como respuesta este valor. Por lo tanto, si usamos esto, podremos obtener los costos variables. Hay que suponer que aquí el valor es de x, entonces 1500 menos x todo dividido entre 1500 va a ser igual a 0.30 y simplemente resolvemos. Tendríamos 1500 menos x igual a 1500 por 0.3, y aquí tendríamos 1500 menos 450 igual a x, lo que nos daría
escrito mal, es menos 450. Tendríamos como resultado 1050. Entonces aquí solamente ponemos 1050 y ya con esto podemos llenar los campos restantes. Costos variables más costos fijos sería 1350. Y finalmente la utilidad neta, que es ventas menos costos totales, sería de 500 menos 350, que sería 200 menos 50. Y bueno, eso sería todo.